el consumo de proteínas. Así es. Ya hay un dato que es oficial, que los argentinos consumen más carne de pollo que de vaca. Y esto tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con una situación que puede llegar a ser multifacética, del por qué hemos tenido ese cambio de hábito. Yo creo que lo económico es fundamental. Pero el pollo, el cerdo, la polémica del burro hace muy poquitito en la provincia de Chubut, y se suma Río Negro ahora con este proyecto de incorporar proteínas distintas, diferentes a las que estamos acostumbrados. Bueno, vamos a consultar, no sabemos si estrictamente tiene que ver con una cuestión económica. Nosotros aquí en el centro del país venimos dando cuenta de hace mucho tiempo de lo que significa el jabalí para la producción, el animal que es considerado en muchos sectores del país como una plaga. Lo cierto es que el gobierno de Río Negro impulsa la comercialización formal, con todos los controles de las carnes salvajes, principalmente de jabalí y de guanaco, y el objetivo es poder introducirlas al mercado. Nos ponemos en contacto con Carlos Banacloy, que es ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Río Negro. A él le damos la bienvenida. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco este proyecto que ha generado, por supuesto, usted se debe imaginar, muchísimo debate y polémico, algo parecido a lo que había generado la carne de burro de la provincia de Chubut en su momento. Bueno, sí, en realidad, generalmente las polémicas, además, en muchos casos están infundadas. El tema del burro es algo muy particular. Primero, es un volumen muy chico, de un esquema productivo. No es la lógica que nosotros estamos planteando de una especie exótica, introducida, que hoy es una plaga y que además con todos los desarrollos agropecuarios que tiene nuestra provincia, y una vez desde lejos mira la Patagonia y cree que la Patagonia es toda igual, y la Patagonia nace en el norte neuquino y termina en Tierra del Fuego con 2.700 kilómetros recorridos, con geografías distintas, con esquemas productivos distintos. Nosotros tenemos el gran complejo de peras y manzanas en la provincia de Río Negro, somos productores de cereza, de avellana, de cebolla, de lúpulo, bueno, nuestra agricultura extensiva, el crecimiento en la ganadería, bueno, son lógicas distintas. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el chancho jabalí, donde además con 650 kilómetros de río que tiene nuestra provincia, que le da nombre a nuestra provincia, dentro de ese río hay más de 150 islas, bueno, y es un crecimiento que realmente hoy está desbordado, y particularmente desbordado también porque hay una lógica distinta de lo que tiene que ver con la caza deportiva. Cada vez menos gente se registra para cazar. Históricamente la caza deportiva era una práctica natural, y de hecho cuando uno se pone a pensar, y era chico, cualquier chico andaba con un aire comprimido en una chacra, en un establecimiento, matando palomas o gorriones, algo que hoy parece imposible de aceptar. Y eso lo fuimos naturalizando, y cuando uno mira los registros de los permisos de caza de nuestra provincia de hace 20 años, hace 10, y actualmente la incidencia es mucho más baja, y esto hace entender de que tenemos que aplicar otro tipo de políticas públicas para tratar de morigerar lo que tiene que ver con algo que no tiene otro control que no sea la caza, particularmente el chancho jabalí, ¿no? Ministro, consultarle entre la caza sanitaria o lo que se permite hasta acá y la posibilidad de introducir esta carne al mercado. ¿Qué falta en el medio en términos administrativos? ¿Qué es lo que hay que modificar para que sea posible? Bueno, principalmente habilitamos otras artes de caza con la modificación el año pasado de nuestra ley de fauna, donde la cacería tenía artes de caza que ya venían de muchos años, con modificaciones, con aceptaciones, con cambios inclusive en la normativa que tenía que ver con los perros. Y hay que pensar que hay provincias que tienen sus planes de manejo muy particulares, y en algunos casos hay especies que están prohibidas, y en otros casos hay provincias que las habilitan, y en algunos casos usan perros, en otros casos no usan perros. Bueno, nosotros hemos ido modificando, pero hoy lo principal es que dentro de las artes de caza habilitamos lo que tiene que ver con jaulas, trampas, sistemas de cebadero para poder dejar al animal vivo encerrado, y a partir de esto poder cargar los animales y llevarlos a un establecimiento habilitado, como se faenan otros animales, como se faena un bovino, como se faena hoy un porcino, y que eso tenga el control bromatológico y veterinario adecuado, que tenga una refrigeración adecuada, cosa que en gran medida cuando uno depende 100% de la caza tradicional, del cazador que sale, caza un animal, lo despansa, lo carga en su camioneta y se lo lleva, a veces pasan horas con ese animal arriba de un vehículo,
y después inclusive ese animal en muchos casos depende de la voluntad de quien lo cazó, hacer los controles bromatológicos adecuados, hacer una triquina adecuada, y ese embutido o los salames o el fiambre que hace ese cazador después probablemente termina en la casa de un pariente, de un vecino, y sigue haciendo una circulación sin el control bromatológico adecuado. Entonces, claro, hoy es una práctica que es habitual, se conoce en todo el territorio, todo el mundo lo sabe, ya lo tenemos naturalizado. Nosotros lo que estamos buscando es la formalidad de una práctica distinta, es decir, llevar animales vivos a un establecimiento habilitado y de ese establecimiento habilitado salir con un sello que pueda ser comercializado probablemente en una carnicería, que es lo que en definitiva estamos buscando. Para poner entonces negro sobre blanco, la idea es trasladar los animales vivos, como pasa con las vacas, a diferencia de que las vacas, por ejemplo, son criadas en un feedlot o en un campo, los jabalíes estarían en su hábitat natural, serían atrapados con jaulas, trasladados a una instancia de faena y con controles de cenaza para después comercializar. Por supuesto, con todo lo que implica tener vehículos adaptados, los corrales adaptados, porque claramente no es lo mismo que una vaca. La vaca que está encerrada es un animal prácticamente doméstico, como pasa con un cerdo de granja y como pasa con un pollo. Esta es una proteína que hoy está disponible, que en muchos casos ya está fuera de control. No tenemos un volumen de caza que nos permita estabilizar. Hoy el problema que tenemos en el jabalí, todo lo contrario, sigue creciendo, y cada vez que uno desarrolla nuevas zonas bajo riego, desarrolla nueva agricultura y quiere extender la frontera agrícola, se va encontrando con mayor cantidad de chanchos. Entonces, bueno, para buscar una herramienta de control saludable, amigable con el medio ambiente y aprovechando esa proteína disponible, cosa que hoy en otros países no está pasando. Hay países donde realmente cuando las plagas se descontrolan, terminan directamente con matanzas, con fosas, donde se entierran los animales, cosa que nosotros no podemos esperar llegar a eso. Y por eso también aparece la toma de decisiones, a pesar de que a veces es complejo que todo el mundo lo entiende y lo interpreta, porque no todo el mundo vive de la agricultura, no todo el mundo vive de la producción, no todo el mundo entiende que todos los días que se levanta depende pura y exclusivamente de esos agricultores, porque el pollo, el cerdo y la vaca también comen de la agricultura de ese productor. Entonces, creo que a la hora de tomar medidas uno tiene que ser mucho más objetivo que lamentablemente querer buscar alternativas que le den a la gente la tranquilidad de decir o escuchar lo que realmente quieren escuchar. Y me parece que ahí es donde estamos cambiando un poco la lógica, ¿no? Ministro, ¿y qué es la carne de jabalí o de guanaco? Digamos, ¿es parecido a qué? Disculpe, pues no tengo la posibilidad de haber consumido, de conocerla. ¿Qué proteína es? ¿Es parecido a qué? Bueno, las carnes de jabalí son carnes rojas. Las carnes salvajes de por sí, salvo algunas en particular, son carnes rojas. Son magras, hay que entender que el animal es un animal que se mueve y se mueve mucho, son animales ágiles, corren, tienen una masa muscular que no tiene mucha grasa entre la fibra muscular, con lo cual la grasa la acumulan, pero la acumulan un poco en la periferia cuando tienen la posibilidad de acumularla. Es una proteína muy noble, con altos índices de proteína por cada 100 gramos de carne, y la hace mucho más saludable. Y esto pensemos que en muchos casos hay gente que paga fortunas para comer un huevo de gallinas felices. Y acá vamos a tener una proteína feliz por naturaleza, que la vamos a poder consumir, y la vamos a poder consumir probablemente sin tener que pagar altos costos de lo que sería producir de manera feliz. Hoy producir una vaca de manera feliz es prácticamente inviable e imposible. Y acá, Ministro, la tenemos disponible y no la estamos aprovechando. Y la otra pregunta que tenía que ver, más allá de la característica de la proteína, es el costo que se estaría poniendo en mostrador. ¿Es ostensiblemente más barato que una carne vacuna? Nosotros aspiramos a que así sea, porque de hecho no tenés el costo de la infraestructura, de las granjas, de los empleados, de la factura de la luz, del alimento balanceado que tenés que darle todos los días, la limpieza. Tiene que ver con otra lógica. Acá obviamente vas a tener el costo del encierro, del traslado, pero es significativamente mucho más competitivo que lo que tiene que ver con criar un animal y armar toda una infraestructura, ¿no? Ministro, aquí en el centro del país hemos tenido problemas con los jabalíes, se ha sacado mucho la cuestión a la luz, se ha debatido. ¿Conoce más o menos cómo es el mapa de la plaga? Digo, ¿qué tipo de producciones afecta? ¿En qué lugares del país está impactando el jabalí en negativo? Cuando uno mire, pensemos en un chancho. No es muy distinto a la dinámica del chancho, con la particularidad de que físicamente está adaptado para sobrevivir
a un monte para pasar por debajo de un monte, por eso tiene el cuero mucho más fuerte, tiene un pelo mucho más rústico porque climatológicamente vive a la intemperie y no vive en una granja o con un techo como un chancho doméstico. Tiene la adaptación de sus colmillos, porque obviamente se tiene que defender de otros animales, cosa que el chancho doméstico no lo hace, pero básicamente es un chancho. Y lo que tiene es una fisonomía física para poder adaptarse al territorio, para correr más ligero, para evitar que lo casen, cosa que el chancho natural, el chancho doméstico ya lo fue perdiendo. Y al revés, genéticamente le fuimos poniendo cada vez más kilos, más pesados. Hoy prácticamente uno ve un chancho y es un tambor de 200 litros, o sea, no se puede mover, es un tambor con 4 patas. Y el otro es un animal adaptado al ambiente, pero básicamente es un chancho, no hay diferencia. ¿Y qué busca? Busca agricultura, busca la misma comida que un chancho, o siquea, rompe, es muy dañino, se come las raíces, vas a hacer un cultivo nuevo y le gusta hocicar, igual que cualquier otro chancho. Cuando vos haces remolacha forrajera, cuando haces horticultura, cuando haces zanahoria, en lugares donde además el río le permite entrar a la agricultura y volverse a ir a una isla, por ejemplo, como nos pasa a nosotros con 650 kilómetros de río que tiene nuestra provincia, el río que le da nombre a nuestra provincia, el Río Negro. Bueno, entonces hay un montón de cosas que la gente de afuera desconoce y que nosotros territorialmente tenemos que ordenar, por eso tomamos las decisiones que tomamos. La última de mi parte, ministro, y agradeciéndole el tiempo para con Telediario Federal, tiene que ver con quién se va a hacer cargo de atraparlo, de trasladarlo, de faenarlo y de ponerlo. ¿Es el gobierno de Río Negro? No, en muchos casos son los mismos productores. Hay que pensar que dentro de un establecimiento que vos tenés 5.000 hectáreas, si tenés esquemas productivos, si tenés agricultura, probablemente sea una herramienta más para ese mismo productor. Bien. Para tener un ingreso más. Y a su vez hacer un control sobre su misma propiedad. Y eso es para nosotros lo más importante. No estamos pensando inclusive en tercerizar esto. Esto es algo de una demanda de la actividad privada. Hay cientos de productores que tienen dentro de sus establecimientos miles de chanchos. Está bien. Y lo que estamos buscando es primeramente darle una oportunidad a aquellos que ya lo tienen disponible dentro de su establecimiento. El eje del gobierno de Río Negro para impulsar esta iniciativa no tiene que ver con el costo de la carne vacuna, con los precios, sino más bien con la cuestión de la plaga y la abundancia de esta especie, de individuos de esta especie. Bueno, la idea, entendemos, es que se vuelva rentable para la iniciativa privada y que con esa iniciativa se pueda dar solución al problema de una plaga. Es exactamente así, y lo que hay que entender es que las plagas más tarde o más temprano se mueven. La provincia de Santa Cruz empezó hace muchos años con un plan de ordenamiento de guanaco. Cuando su población llegó al 1.000.000 de guanacos, empezaron a habilitar la caza, empezaron a habilitar la comercialización. Hoy están en 1,5 millones de guanacos. No logran todavía el ordenamiento que están necesitando dentro de su población. Ahora, eso luego pasó a Chubut, hoy ya está en Río Negro, y parte de lo que ya pasó en Río Negro ya está en Neuquén. Y la fauna no tiene fronteras, entonces a veces las jurisdicciones con cambio de normativas, con cambio de leyes o con la toma de decisiones de la no caza termina perjudicando al vecino de frente. Ministro, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Ha sido un placer de interiorizarnos en esto que a manera de titular ha generado, por supuesto, distintos debates y genera algo de polémica también. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Al contrario, a disposición, un abrazo grande. Muy amable. Hasta luego.